Bueno, habíamos anticipado que teníamos un entretenido entrevistado para conversar sobre el debate, sobre la economía, la discusión de presupuesto y más. Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda, ¿cómo estás? Amigo de la casa también. Amigo de la casa. Don Pato, Benjamín, qué gusto estar acá. Gracias por lo entretenido. Vamos, que los auditores digan eso. No, Oye, pero qué pena no estar con la Cata, además. Me voy entonces. No, la Cata la tenemos ahí en una misión, está en un ciclo conversatorio de la UDD. El último candidato ya están con Harold Mike Nichols, entiendo. Así que la tenemos ahí en labor de representación de la radio. Muy bien. Muy bien. Alejandro, ¿opiniones del debate? Sí, a ver, debo confesar que no lo vi, porque estaba en labores médicas, en un examen médico, pero hoy día en la mañana poniéndome a tono con lo que se vio, al parecer fue un debate más entretenido, más directo, más frontal. Hubo varios emplazamientos. Yo creo que es bueno que las personas hagan un juicio en virtud de las diferencias de los candidatos y no de aquellas convergencias. Parece que todas las discusiones anteriores giraron en torno a la convergencia. Lo que vi fue a José Antonio Kast, por ejemplo, marcando mucha diferencia con Janet Jara y con el gobierno, de manera constante, y él no se salió de ese libreto. Cada vez que le hacían una pregunta respecto de algo, él contestaba en contra de Jara y el gobierno, lo que me parece correcto. Evelyn Matei, me gustó su desempeño, lo que pude ver, también la vi directa, hizo algunas cuñas bien fuertes, ¿no? Cuando hablaba de la seguridad, ¿no? Del tren de Aragua, algo así como o cementerio o cárcel. Y eso es una imagen que queda bien potente. Y el resto de los candidatos, bueno, Mike Nichols, lo veo a la baja, me parece el partido bien en los debates generales, hoy día está bastante bajo, y lo de Meo y Artes, bueno, obviamente es más una cuestión genérica. Alejandro, en el debate, como ha tenido varios representantes del espectro de las derechas, ha tenido posiciones bastante claras y poco bien jugadas, si tú quieres, tratando cada uno de diferenciarse, hablando bastante con la verdad y diciendo cosas que a veces son impopulares. Pero no está todo dicho. Por ejemplo, sí, hay cosas de las que no se han hablado. En el programa de todos los candidatos de derecha se proponen distintos montos de recorte fiscal. Todos grandes, 6.000, 2.000, 12.000. Pero, por ejemplo, el subsidio al diésel son 1.800 millones al año. Sí. Y nadie ha dicho que lo va a eliminar. Y esto técnicamente está súper puesto arriba de la mesa de que no tiene mucho sentido, es contaminante, en fin. ¿Qué otros temas te parece que no están bien puestos arriba de la mesa? Bueno, sí, pero son muchos temas. Solo un minutito nomás, Pato, respecto del ajuste fiscal. Hoy día es bien interesante porque es popular recortar plata, ¿no? Antes lo popular era gastemos más y cómo hacemos crecer el Estado. Entonces es una muy buena señal que hoy día esté sobre la mesa y que sea popular, que tenemos que gastar bien la plata de todos los chilenos. Eso como una primera señal. Después en la discusión, esto se parece como quién da más. ¿No? Yo doy 2.000, yo 6.000, yo 12.000. Yo la pregunta que quiero hacer respecto de eso es, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque no vaya a pasar, que es lo que usualmente pasa, que hacemos promesas que después no podemos cumplir y esa factura la pasa la ciudadanía. ¿Qué significa hacer un ajuste fiscal? Para que tengamos todos claro esto. Significa bajar el techo del gasto. Eso significa que si yo gasto 100, tengo que gastar 98, 97 o lo que sea. No puedo gastar lo mismo 100. Entonces, cuando uno habla de un recorte del gasto, que es lo que ha planteado el CFA y que le dijo a este gobierno, señor gobierno, haga usted la pega, no la deje para el próximo gobierno, y le dijo, mire, tiene que ser un recorte en torno a los 1.500 a 2.000 millones por año. Eso dijo el CFA, para cumplir la meta de balance estructural, y el gobierno del presidente Boric este año recortó 40 millones de dólares. ¿Sí? El CFA le dijo 1.500 y el gobierno recortó 40 millones de dólares. Entonces, la pega viene para el próximo. Yo creo que recortar 6.000 en 18 meses o en 2 años es imposible. Lo que se puede recortar son del orden de los 1.500 o 2.000. Pero Alejandro, los 6.000 le estuvieron preguntando acá hartas veces que cómo, que de los números que no cuadra. Dio los números. Dice, acá hay 3 paquetes de medidas. Hay una parte que es abusos. Sí. Que dice son 2.000 millones más o menos, son como 3/3. De los 2.000 millones tenéis 700 nomás en licencia. Entonces, la primera pregunta, ¿se pueden recortar 2.000 millones en abusos?
A ver, uno está bien la conceptualización de abuso, después tenemos que aterrizar eso, pero recortar $700 millones en licencia es completamente imposible. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, cuando uno mira también los programas de gobierno, que es algo que todos han planteado que hay que recortar los programas mal evaluados. Hoy día hay 704 programas gubernamentales, desde los grandes, que es la PGU, más de $6.000 millones, hasta pequeñitos programas en Cercotec, Desarrollo Social, etcétera. De esos 704 programas hay más o menos unos 300 que están mal evaluados, por distintos factores. Si yo recortara todos esos 300 programas, con lo complejo que es, porque tengo que ir al Congreso, me ahorraría más o menos unos $500 millones. Bastante lejos de los $2.000 millones. Pero va sumando. Pero va sumando, por cierto. Pero el punto, Pato, es que hay que recortar, sí, qué bueno que estemos todos en la misma, pero tenemos que hacerlo con criterio de realidad. Porque lo que no quiero que pase, no me gustaría que pase, es que después el nuevo gobierno diga, mire, es que en realidad no era recorte, estábamos hablando de reasignación. Y la reasignación es otro cuento. Ahora, yo creo que está bien. Sería muy malo prometer y no cumplir, pero en realidad lo grave no sería que no pudieras recortar tanto, sino que comprometieras rebajas de ingresos, o sea, bajas de impuestos, asociadas a ahorros que no vienen. Sí, absolutamente. Entonces también si uno hiciera la rebaja de impuestos transitoria, quizás contingente a conseguir ciertas metas de recorte, quizás sí podría hacerse. Sí, bueno, esto tiene que ser una compensación, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es, por un lado, recaudar más vía crecimiento económico, y por el otro lado tenemos que recortar el gasto fiscal. Esas son las dos dimensiones. ¿Cuánto recauda el Estado por cada punto de crecimiento adicional? La Comisión Marfan lo estableció, son cerca de $570 millones de dólares. De hecho, son 0,24 puntos del PIB el primer año y 0,16 puntos del PIB los siguientes. Tenemos que hacer las dos cosas, y lo importante, creo yo, Pato, es que hay varias candidaturas que están en esa dirección. Ahora tú planteas qué cosas no están sobre la mesa. Claro. Bueno, aquí a ver, en campaña siempre se trata de discutir, o los candidatos ponen aquello que es lo popular, ¿no? Claro. Quienes estamos en la academia o ustedes en medio de comunicación podemos hablar de aquellas cosas que hay que hacer, no necesariamente aquello que es popular. A ver, un tema central a mi juicio es que en nuestro país, nuestra economía está lo que algunos han llamado pymeizada. ¿Qué significa eso? Que tenemos más de 900.000 empresas registradas hoy en el Servicio de Impuestos Internos para una economía de un poquito más de 20 millones de personas. No da, no da. Y siempre tenemos una pyme por cada 20 personas. Bueno, más o menos. Y siempre se discute cómo generar mayores beneficios para las pymes, ¿cierto? Regímenes especiales, en fin. Y por cierto que eso es popular, pero cuando uno mira el mediano plazo, el largo plazo, la pregunta es, bueno, ¿qué debiera pasar en nuestro país? Yo al menos soy firme partidario de que tenemos que bajar el impuesto de primera categoría de manera radical, no a 23%, a 18%. De hecho, Evelyn Matei así lo propone. Él dice, mire, vamos a bajar a 23 primero y después, en un escenario de mediano plazo, llegar al 18%. En el largo plazo, ese impuesto deberá ser, a mi juicio, único para todas las empresas. Es decir, sin distinción si yo vendo menos de 100.000 UF o más, no, debería ser parejo, porque es la única forma de generar los incentivos reales para que las empresas crezcan y sean eficientes. Hoy día los incentivos están a ser pyme, hoy día los incentivos están a ser informal, porque si eres pyme y vendes poquito, recibes subsidios y qué sé yo, pagas menos impuestos y tienes otros beneficios. Si es que eres informal, parece que no ganas plata, entonces también calificas para todos los programas sociales. Tenemos que dar vuelta a esos incentivos. Absolutamente. Imagínate, si yo más o menos mi UF en torno a los $4 millones al año, si yo voy a vender $4 millones, un dólar más, voy a pasar de pagar 12,5 de primera categoría a 27 de primera categoría. Entonces no tiene ningún sentido. Y esa es una discusión impopular, pero que hay que ponerla sobre la mesa. Otra discusión súper impopular es sobre los impuestos a las personas. Yo en general, bueno, cuando uno mira lo que pasa en Chile y la OCDE, en Chile el 25% de las personas pagan impuestos, en la OCDE el 75%. Estamos cambiados. Pero claro, estamos con un nivel de desarrollo muy inferior a lo que pasa con la OCDE, y esto se vincula a lo que tú planteabas, Pato, sobre el ingreso, con cuánto debiera vivir una familia. Estaba mirando los datos de la CACEN, la última CACEN del 2022. El ingreso medio autónomo de las familias chilenas en la última CACEN es de 1.183.000 pesos. Por familia. Por familia. Y por eso es que hay que hablar de ingreso, no de salario, porque tenemos que pensar en cuánto recauda una familia por todas las vías y no una persona, y una no familia. Una persona, una familia. ¿Qué problemas tenemos nosotros hoy día en Chile? Por ejemplo, el registro social de hogares. El registro social de hogares en la pandemia se tergiversó completamente.
Según el registro social de hogares, las familias en Chile están compuestas por 1,8 personas, más o menos. Eso no es así. 1,8. Sí, eso sabemos que no es así. Fue 2,1, después bajó 1,8. Sabemos que no es así. Entonces están los incentivos para desintegrar a la familia para recibir más beneficios del Estado. Entonces, cuando pensamos en los ingresos de las familias y supongamos que queremos llegar a una meta desafiante, que ponte tú este promedio, de 1,2 millones. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero, los ingresos del trabajo. Eso es lo más importante. Según la CACEN, cerca del 80% de los ingresos de las familias provienen del trabajo. Pero no podemos seguir subiendo el sueldo mínimo. Si el sueldo mínimo lo que hace es empeorar las condiciones de los que están fuera de la fuerza laboral, generó barreras enormes para el ingreso y es uno de los causantes del enorme desempleo que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar los salarios por crecimiento económico, por supuesto. Pero también tenemos que mirar cómo está el Estado generando subsidios a las familias. Y tú planteas un tema, Pato, que es, bueno, ¿qué pasa si nosotros fusionamos un montón de beneficios que están por ahí dando vuelta o muchos programas que no llegan a las personas? Porque las transferencias monetarias directas, estos cheques, sí llegan a las familias. Un buen ejemplo es la PGU. Platita completa para el bolsillo y las personas ejercen su libertad y dicen que se las gastan. Pero el resto de los programas no son así. El resto de los programas, en el mejor de los casos, el 50% de los recursos llega a las familias y el resto se queda en el pago de burocracia, arriendo, infraestructura, sueldos, en fin. Entonces, una forma distinta de mirar los programas de gobierno que acumulan 49.000 millones de dólares al año. Un montón de plata. Eso es más de la mitad del presupuesto de la nación. Permitiría generar este impuesto negativo, ¿no? Que es en el fondo devolverle parte de los impuestos que pagan las familias al Estado, devolvérsela a las personas de menores ingresos para que generen mejor condición de vida. Si hacemos la cuenta de la vieja, número fácil, si nosotros tratáramos de aumentar, por ejemplo, en $200 al mes los ingresos de 1 millón de personas, que son más o menos las que reciben el sueldo mínimo, son 900.000 para ser exacto, estaríamos hablando de cerca de 2.400 millones de dólares al año. 0,8 puntos del PIB. Es harta plata. No podemos recaudar esa plata porque no tenemos de dónde sacarla. Y por lo tanto tenemos que administrar mejor la plata que está dentro del Estado ya a partir de los impuestos generales que pagan las personas. Hablamos con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda. Hablemos de presupuesto, Alejandro. Oye, yo sé que es latero, pero a mí me encanta el presupuesto. Sí, yo lo sé, por eso lo hablamos ayer dentro de los temas que queríamos conversar, ¿no? ¿Qué lectura ha hecho de este debate? Es súper complicado para el gobierno de turno, para el ministro de Hacienda y su equipo, cuando llega la hora de tramitar el tema del presupuesto. Una vez Matías Acevedo dijo que una contienda súper desigual en momentos cuando se discute. ¿Cuál es la lectura que tú has hecho hasta el momento? El ministro Grau hablaba con nosotros, destacaba algunos avances, pero lo cierto es que no ha sido fácil. Sí, para hacerla corta, este presupuesto está mal planteado, está mal formulado y está desfinanciado. Y me voy a hacer cargo de estos argumentos. ¿Por qué está mal planteado? Porque hay muchas cifras que están maquilladas. El rechazo de cerca de 30 partidas en el Congreso es una muestra de la desconfianza del Congreso respecto de las cifras que presenta el Ejecutivo. Y eso es malo para Chile, es una muy mala señal. Pero lamentablemente el estado al que hemos llegado, luego de sucesivos errores del gobierno, en la misma dirección. Y básicamente lo que han planteado estos errores es que han sobreestimado los ingresos y hemos comprometido gastos sobre ingresos que no existen. Fíjense que sin mediar crisis, sin pandemia, sin estallido social, sin una crisis económica profunda hoy día en los mercados, etcétera, este gobierno ha duplicado el déficit fiscal de los gobiernos anteriores. El déficit promedio de los gobiernos anteriores fue de 1 punto del PIB, hoy día estamos en un déficit de 2 puntos del PIB. El error de las estimaciones y del cumplimiento de la meta de balanza estructural ha sido brutal. El año 2024 el déficit fue de 3,3 puntos del PIB, 1,4 puntos de desvío, cerca de 5.000 millones de dólares de desvío. Este año, y de hecho el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho esto no procede porque estuvo mal hecho, el gobierno cambió la meta de 1,1 puntos del PIB a 1,6 puntos del PIB de déficit estructural. Y hoy día estamos llegando, en el mejor escenario, a 2,2 puntos del PIB del déficit. Va a ser el primer gobierno que no va a entregar holguras positivas al próximo y que le va a traspasar toda la pega de hacer el ajuste fiscal a la próxima administración. Entonces, la pega del próximo ministro de Hacienda no se la doy a nadie porque va a ser una pega imposible. Y en este presupuesto era la opción, la última opción que tenía el gobierno para hacer un cierre de las cuentas fiscales ordenado. Ya no se trata de que sean cifras buenas, se trata de que sean las cifras verdaderas.
¿Por qué? Porque si el gobierno no sincera las cifras actuales, lo que va a pasar es que va a llegar el próximo gobierno, va a hacer su primer informe de finanzas públicas y va a tener que desmentir lo que ha dicho este gobierno. Y eso es muy malo para la confianza en la política Alejandro, fiscal. dijiste si el gobierno no sincera, pero antes Sí. hablabas de errores. ¿Acá hay un problema de ocultamiento de información o hay un problema de errores de estimación? Yo creo que es una combinación de cosas. En el caso de las estimaciones son errores. Y los modelos no están funcionando, el problema está en el resto de contribuyentes y estamos proyectando más ingresos de los que realmente vamos a tener. En el caso de la presentación del presupuesto, cuando los gobiernos presentan el presupuesto toman decisiones y dicen cómo van a mostrar los datos. La cifra del crecimiento del presupuesto no es una decisión. La decisión es cuántos ingresos voy a tener. Porque cuánto crece el presupuesto, si crece 1,7, 2,5 o 4%, es el producto de la proyección de los ingresos. Pero ¿qué ha hecho el gobierno en la presentación de los datos? Es que ha sacado gastos que sabemos que van a existir. Algo que nunca habíamos visto, las remuneraciones del sector público. No están incorporadas en la ley de presupuesto. ¿Cómo? No están. El incremento, el reajuste del sector público para el año 2026 no está incorporado. Siempre estuvo. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre sabe... Los incrementos. Los incrementos. El gobierno siempre sabe cómo va a terminar la negociación de reajuste. Dice, mire, va a ser UEF más 2, UEF más 1,5, lo que sea. Eso hoy día no está. Si nosotros incorporamos el reajuste y siendo conservador, solamente ahí tenemos $1.000 millones más de gasto. O sea, el gobierno hoy día está proponiendo un presupuesto que no considera reajuste a los sueldos del sector público. Así es, que considera valor nominal actual. Y sabemos que eso no va a ser así. En diciembre, es decir, 2 semanas después de que termine la negociación del reajuste, la aprobación del reajuste, el gobierno del presupuesto, va a ingresar la ley de reajuste. Y ahí vamos a saber que vamos a tener $1.000 millones más de gasto que no estaban contemplados. Y eso no está financiado hoy día. Supongamos que incluso se llegara a un acuerdo, porque hoy día hay varios técnicos conversando, de que se incorpore la famosa glosa republicana. Sí. Bueno, van a ser 400, $500 millones más. Y así, suma y sigue, este presupuesto va a terminar creciendo un 4%. Cuando tenemos una economía que crece al 2%, no funciona. Y lo peor que nos puede pasar es que en el primer IFP del próximo gobierno la nueva administración tenga que desmentir las cifras de este gobierno. Eso sería muy malo para la política fiscal en Chile. Alejandro, ya como para ir cerrando esta tremenda conversación, luego de las elecciones, en tu criterio, ¿qué proyectos económicos podrían tener más chances de avanzar en el Congreso? Pienso en reforma tributaria, temas laborales, pensiones. ¿Cuál es tu mirada al respecto del escenario que hay luego de estas elecciones que son súper importantes también? Sí, mira, en mi experiencia en la tramitación del Congreso, cualquier cosa puede pasar, así que es muy difícil anticipar, pero ¿qué es lo que veo yo en la agenda económica? Hay muchos proyectos en la agenda económica hoy día avanzando y yo veo al gobierno empujando algunos con especial decisión. Uno es el FES, Financiamiento de la Educación Superior. El otro tiene que ver con el secreto bancario en sede administrativa, que está en un proyecto de inteligencia económica. Y seguramente el gobierno también va a hacer algunas señales políticas respecto de algunos proyectos que son malos para la economía, pero que son buenos para su sector, como por ejemplo la negociación ramal en el mercado laboral. Respecto del FES, contrario a lo que muchos creen, yo veo que ese proyecto no está muerto, es un proyecto muy complejo. Si uno lo mira en profundidad, es en rigor una reforma tributaria. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno de manera muy inteligente, a mi juicio? Descompuso la fallida reforma tributaria, que fue rechazada en la Cámara el primer año, y esos elementos los incorporó en distintos proyectos de ley. El secreto bancario, que no funcionó en la reforma tributaria, ni en la ley de cumplimiento, lo llevó al proyecto de inteligencia económica. Yo ahí veo alineadas a las oposiciones y por lo tanto auguro un rechazo que es bueno para la economía, porque el secreto bancario hoy día funciona bien en sede judicial. El resto es, la verdad, que un relato que no tiene ningún sentido. Pero en el FES, hoy día, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está llevando el impuesto de segunda categoría ya, con el llamado impuesto a los graduados. ¿Qué significa eso? Que un 30% de las personas que pidan el FES, que va a ser el sistema monopólico de financiamiento de la educación, va a terminar pagando hasta 3,5 veces lo que pidió de financiamiento. Eso es un impuesto puro y duro que va a ser recaudado, de hecho, por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que está negociando hoy día el gobierno? Reincorporar un elemento que había sacado de la discusión, que es el copago. Recordemos que hoy día el copago
opera para las universidades que no están en gratuidad y para aquellas en gratuidad para las personas que están entre el decil 7 y el 10. Si se reincorporara el copago, probablemente este proyecto va a avanzar, pero hay que ser muy cuidadoso en la letra chica y en todos los componentes, porque si este proyecto se aprueba tal como está, va a significar de una u otra manera la salida de los privados de la provisión de un bien público tan importante como la educación, con todo el aporte que han hecho las universidades privadas a que la educación superior sea más inclusiva y se extienda a sectores amplios de la población. Excelente, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Ningún. Muchas gracias a usted. Un fuerte abrazo. Esté muy bien. Chao, chao. Bien, 9 de la mañana.